¿Qué tal, bichitos? Espero que estén todos sumamente bien. Y el día de hoy vamos a resolver este ejercicio correspondiente al tema de transistor BJT. Se tiene el siguiente circuito por cuyo terminal P1 entrega 5 voltios y 0 voltios de manera a cierta frecuencia. También se tiene la gráfica del voltaje VCE obtenido en el osciloscopio. Entonces, este es el sistema digital, el cual va a estar conectado a este pin P1, el cual va a salir 5 voltios o 0 voltios, ¿no? Esta es una salida digital. Y obviamente esto de aquí va a estar conectado a este cablecito que va a vincularlo a este circuito con el BJT. Obviamente, a medida que vaya oscilando entre 5 voltios y 0 voltios, va a haber una variación, ¿no? En el voltaje VCE. Y eso es lo que se nos muestra en la gráfica del osciloscopio, ¿verdad? ¿Qué nos dicen? Nos dicen que la escala del canal 2, o sea, del celestito, es de 5 voltios. ¿A qué se refiere con la escala? Pues se refiere lógicamente a que cada cuadradito va a valer 5 voltios. O lo que es lo mismo, cada puntito va a valer 1 voltio, ¿no? 1 voltio, 2 voltios, 3 voltios, 4 voltios, 5 voltios. ¿Ok? De esa manera lo pueden manejar. Bien, entonces acá tenemos esas informaciones y lo que nos dicen es qué elemento es el que se encuentra conectado entre el voltaje de +12 y el colector del transistor. O sea, la cajita de signo de interrogación, ¿no? Entonces, esto de acá, chicos, es una respuesta bastante rápida. Lo que está conectado es un elemento inductivo. ¿Y a qué se refiere esto? ¿Por qué vendría a ser un elemento inductivo? Porque lo que ocurre es que están apareciendo estos picos enormes de voltaje cuando existe una transición de corte a SAT, ¿no? Obviamente cuando el transistor está trabajando como interruptor va a oscilar entre corte y SAT, ¿ok? Eso de ahí se ve claramente porque como estamos oscilando entre 5 voltios y 0 voltios, en una circunstancia no va a conducir y en la otra sí va a conducir, ¿ok? Eso es algo que ya se sabe. De hecho, ni siquiera haría falta demostrarlo, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso es importante. Y bien, entonces, justamente como existen estos picos de voltaje entre corte y SAT, eso ocurre cuando nosotros tenemos un elemento inductivo. Bicho, no entiendo por qué necesariamente tiene que ser el elemento inductivo. Porque el voltaje de un elemento inductivo está dando por la inductancia diferencial de corriente entre diferencial de tiempo. Esto puede ser expresado de la siguiente forma: variación de corriente entre variación de tiempo. Como ustedes saben, la transición de 5 voltios a 0 voltios es literalmente pues como una señal escalón, ¿no? Es casi de inmediato, es una transición muy brusca. Y debido a esta transición brusca que se va a dar de un estado de conducción a otro, la variación de tiempo obviamente va a ser cero, va a tender a cero. Entonces, como el denominador está tendiendo a cero, el voltaje va a experimentar un aumento increíble, un aumento brutal. Entonces, este aumento de aquí es lo que se está reflejando en el osciloscopio. Acá, como pueden observar, ya este pico ya excede los límites totales, ¿no? De la escala. Entonces, imagínense, ¿no? Entonces, esto de acá es sumamente perjudicial para nuestro transistor. Lo podemos quemar. ¿Ok? Y si lo quemamos, nuestro circuito obviamente ya deja de funcionar, ¿no? Entonces, claramente tenemos esta premisa y esa premisa, nosotros, basándonos en lo que ya conocemos de los elementos inductivos, lo podemos contestar así. Esta cajita con signo de interrogación le corresponde un elemento inductivo. ¿Listo? Muy bien. Entonces, este elemento inductivo podría ser una de dos. Podría ser un motor o podría ser una bobina de relé. Escojan uno o escojan otro, es un poco lo mismo, ¿no? Escojan uno o escojan otro, es un poco lo mismo. ¿Ok? Lo importante es indicar que es un elemento inductivo. Acá tienen un par de ejemplos. Y la parte B, si el código de transistor es 2SC5661, se sabe que BRAD es beta RAD es 100 y beta SAD es 5.
Lo que nos preguntan es si el circuito opera correctamente. Eso es lo que nos preguntan, ¿no? Entonces, ¿de qué manera podríamos nosotros averiguar si es que el circuito está operando correctamente o no? Pues para ello lo que tendríamos que analizar es el datasheet de este transistor. Entonces, este de acá, chicos, vendría a ser el datasheet del transistor. En este caso, este es el código que nos lo dan y deberíamos analizar las condiciones máximas, ¿no? Los radios máximos a los que está trabajando este circuito. ¿Listo? Entonces, esto de aquí es muy importante tenerlo en cuenta. Esto vamos a copiarlo para poder eh, estudiar esa cuestión. Entonces, vamos a colocarlo por aquí. Vamos a ver en primer lugar cuando está en corte. Cuando está en corte tenemos 0 voltios. Vamos a colocar por acá, vamos a escoger que sea un motor, ¿no? Podría ser una bobina de relé, pero también puede ser un motor. Entonces, si se dan cuenta, acá debería ir el transistor, pero como está en corte, el equivalente de un transistor en corte vendría a ser un circuito abierto, ¿no? Entonces lo colocamos de esa manera, que estaría 1 kilo ohmio, y por acá tendríamos los terminales del transistor. Acá estaría la base, acá estaría el colector y acá estaría el emisor. Muy bien. Entonces, obviamente nosotros tenemos que verificar que esté en corte, ¿no? Entonces, para ello hacemos lo siguiente. Para ello tenemos que eh, analizar, en este caso, el voltaje base emisor, que vendría a ser 0 voltios, ¿no? Porque acá no conduce corriente, entonces eso se queda con 0 voltios por acá y el emisor está conectado a tierra. Esto de aquí, obviamente, va a ser menor a 0,7 voltios, ¿no? Entonces verifica que está en corte. Y por acá también, en este caso, el voltaje base colector, la base vendría a tener 0 voltios y como el motor no está pasando corriente, pues obviamente este colector está asociado con el de 12. Tendrías por acá 12 voltios, tendrías por acá 0 voltios. Entonces la resta vendría a ser menos 12 voltios. Menos 12 voltios menor a 0,5 voltios. Entonces de esa manera, chicos, comprobamos de que esto está en corte. Ahora, en esta situación también tenemos que estudiar los ratios máximos, ¿no? Tenemos que estudiar los ratios máximos. Nos dicen de que el voltaje colector base, o sea, el inverso de lo que hemos estudiado antes, colector base, el límite es 30 voltios. Colector base, en este caso nos saldría con el signo cambiado, ¿no? Obviamente esto de acá es menor a 30, entonces cumple con el ratio máximo de acá. Después tendríamos el emisor base máximo, que vendría a ser 3 voltios. Bueno, el base emisor es 0 voltios, entonces el emisor base también es 0 voltios. Y esto de acá es menor a 3 voltios, ¿no? Ah, bacán, chévere. Entonces también cumple los ratios máximos. Y fíjense, lo que va a estar molestando un poco es el tema de VCE, 20 voltios. ¿Y eso por qué les digo que va a estar molestando? Porque si ustedes se fijan acá, si ustedes se fijan acá en lo que vendría a ser el osciloscopio, fíjense, si nosotros tenemos por acá que cada cuadradito es 5 voltios, fíjense, por ejemplo, acá tendríamos 5, 10, 15, 20, 25, 28 aproximadamente. Acá hay un 28. Y bueno, esto ya ni se diga, ¿no? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. 40. Entonces, cuando ya está conduciendo el transistor y está llegando a estos niveles de voltaje, lógicamente el circuito ya no estaría funcionando correctamente, ¿no? Claro, ahorita no está conduciendo, pero tendríamos que estudiar cuando está en SAT. Cuando está en SAT, tenemos 5 voltios por aquí. Acá esto vendría el transistor.
Cuando está en SAT, acá tenemos una caída de tensión de 0.7 voltios y por acá tenemos la caída de tensión de 0.2 voltios, ¿no? Y acá está un K. Muy bien. Entonces, chicos, en este caso, vamos a calcular lo que sería las corrientes, ¿no? Entonces, para ello, chicos, vamos a plantear esta malla verde de acá. Obviamente estaríamos calculando la corriente de la base, ¿no? Sería 5 menos un K por la corriente de la base, menos 0,7. Entonces el resultado, chicos, esta corriente de la base, ¿no? Va a salir 4.3 miliamperios. Ahora, como estamos en SAT, ¿no? Como estamos en SAT, bueno, en general siempre se va a cumplir que la corriente IC va a ser beta por la corriente IB. Ahora, este beta va a cambiar dependiendo si es que está en SAT o si es que está en RAT. Entonces, en este caso, como está en SAT, nos habían dicho que era 5, ¿no? 5 por la corriente de la base. Y esto de acá es 21.5 miliamperios. ¿Listo? Entonces, está conduciendo con normalidad. Y también, obviamente, pues, obtenemos un valor de la corriente IC. Ahora, ¿qué es lo que nos dicen los ratios máximos? Lo que nos dicen es que la corriente del colector tiene que ser como máximo 50 miliamperios. Entonces, estamos en un régimen bastante tranquilo. Estamos en un régimen bastante tranquilo, ya que no va a superar los 50 miliamperios. Entonces, fíjense, nos hemos fijado en los tres voltajes máximos. Ya nos hemos dado cuenta de que el VCE no va a estar cumpliendo. Y bueno, todo lo demás, chicos, no se preocupen, el tema de temperatura, disipación, eso no es muy importante, ¿sí? Cuando estemos hablando de ratios máximos, se fijan en lo que es importante analizar para nuestro análisis, o en todo caso para el curso que estamos estudiando, que es el tema de voltajes y corrientes. Sí, esto va a ser nuestra ocupación principal. Entonces, lo que va a estar fallando es los picos en VCE, ¿no? Hay picos de voltaje en VCE que superan el límite máximo. Entonces el circuito no opera correctamente, ¿no? El circuito no opera correctamente. Ahora, ¿de qué manera podríamos forzar o de qué manera podríamos hacer que opere correctamente? ¿No? ¿De qué manera podríamos hacer que opere correctamente? Bueno, lo que deberíamos hacer es lo siguiente, ¿no? Aquí me he estado mostrando un poco la primera pregunta de la evaluación. Este, ¿Cómo solucionaríamos este problema, chicos? Lo que deberíamos hacer es colocar un diodo. Se soluciona colocando un diodo freewheeling, ¿ok? Este diodo freewheeling o este diodo de protección, llámelo como quieran, este diodo lo que va a hacer es darle un camino a la corriente, ¿ok? Darle un camino a la corriente, de tal manera, ¿no? De tal manera que al momento que nosotros estemos, obviamente, pasando de un estado de conducción a otro, no va a haber ningún problema, ¿ok? ¿Por qué? Porque podría haber un cambio brusco de corriente cuando estemos pasando de corte a SAT, y eso de ahí lo que va a hacer es que aparezcan estos picos de voltaje, ¿no? Eso es debido a que hay un cambio brusco en la corriente. Sin embargo, si es que ese cambio brusco se atenúa, dándole un camino a la corriente en este minicircuito, obviamente vamos a asegurarnos de que no existen esos picos de voltaje, ¿ok? Insisto, porque se atenúa el cambio brusco dándole un camino a la corriente,
a través de este mini circuito con el diodo, ¿ok? Entonces, de esa manera, tenemos que redibujar el circuito con el diodo de protección. Entonces, deberíamos hacer eso, ¿no? Tendríamos por acá la caja con el circuito digital. Por acá tendríamos nuestra resistencia. Por acá tendríamos al transistor. Tenemos por acá el motor. Acá tendríamos más 12 voltios. Y acá sería lo adicional. Con este diodo de protección nos aseguramos de que no habrán esos picos de voltaje. Esto de acá, chicos, soluciona bastante la cuestión. De esa manera, chicos, estamos asegurándonos de que el transistor va a operar correctamente, ¿ok? Con el diodo de protección. Eso es lo único que hacía falta en realidad para poder asegurar que el transistor trabaje correctamente. Porque después, si se dan cuenta, no hay ningún problema con los ratios máximos, ¿sí? Listo, chicos. Entonces, de esta manera habríamos resuelto este ejercicio. Espero que haya sido de utilidad. Compártanlo con sus amigos, suscríbanse, denle like, un fuerte abrazo bichístico y nos vemos en el siguiente video.